Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava, aquí como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos con Muki Tenenbaum. Muki, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, con muchas ganas de conversar, como siempre. Me interesa mucho este tema que me planteabas, que es hablar de lo que muchos denominan como el fin de la corrección política o el fin de la cultura woke. Contame dónde lo estás viendo. A ver, yo escuché una forma de decirlo en la Argentina que es el cambio cultural, ¿sí? Ujú. Pero cambio cultural no es, no, a ver, siempre que hay cambios culturales, hay cambios culturales todo el tiempo. La pregunta es, ¿de qué cultura estamos viniendo y hacia dónde estamos yendo? La cultura woke es esa cultura que llevó a obligarnos primero a decir cosas de una forma determinada y luego a evitar de decir otras. Es decir, llegamos en una situación en la cual yo no puedo utilizar determinadas palabras y tengo que todo el tiempo utilizar eufemismos. Hasta acá era todavía soportable, pero esto se convirtió después en una política y se convirtió en un estado en el cual la gente empezó a ser cancelada, ¿sí? La cancelación de la gente porque no se ajusta a la cultura, a esa cultura woke. La cultura woke, para explicar lo que se trata, es una cultura que dice que no alcanza con la igualdad frente a la ley, no alcanza con un sistema impositivo, progresivo, en el cual la gente paga más porque tiene más, sino que ahora también están los derechos subjetivos. A ver, $100 compran X cantidad de pan. Sí, en la Argentina. Últimamente no tanta cantidad de pan, pero siguen contando $100, compran una cantidad determinada de pan. Eso es un valor objetivo de las cosas, ¿sí? Entonces yo y vos podemos discutir si una persona necesita 100, 110 o 90. Sí. Ahora estamos hablando de la subjetividad, es el reino de la subjetividad. Y eso, digamos, vos das el ejemplo en Argentina que es muy, muy puntual. Uno puede llegar a decir, bueno, ese otro es los derechos, ¿no? Donde hay una necesidad, hay un derecho, que durante mucho tiempo se discutió. El tema del lenguaje inclusivo, la utilización de la letra E o la letra X. Pero a nivel mundial, ¿en qué cosas se estaba notando y en qué cosas empieza a verse el fin de esta era? Bueno, las compañías en Estados Unidos, por temor a ser boicoteadas o canceladas y perder clientela, empezaron a tomar, por ejemplo, en cuanto a tomar empleados, un porcentaje de los empleados tenían que responder, tenían que dar diversidad. Ujú. Creo que el ejemplo más interesante de los que vimos hasta ahora y que vimos sus efectos fue el incendio de Los Ángeles. En el incendio, que todavía no se terminó, que estamos todavía en medio del incendio, las 3 personas que estaban a cargo de la división de bomberos que hay en Los Ángeles, las 3, fueron elegidas porque son justamente por la política de diversidad. Ninguna de las 3 hubiera podido llegar a ser jefe de bomberos, ninguna de las 3 mujeres podían haber Ujú. llegado a ser jefe de bomberos en un sistema en el cual se elige la persona más idónea. Esto ocurrió en todas las compañías, ocurrió en Facebook, ocurrió en Amazon, ocurrió en los periódicos, de los grandes periódicos en Estados Unidos. Se creó incluso una resistencia a esto en algunos estados del sur de Estados Unidos, donde se negaban a seguir ese lineamiento y el resultado fue, por supuesto, una bajada fuerte de eficiencia, donde decía, no importa, lo importante es que la gente se sienta cómoda y que todo el mundo tenga el trabajo que nosotros queremos que tenga. Eh, esta semana hubo un anuncio muy importante por parte de Meta, ¿no? Los dueños de Facebook, los dueños de Instagram, los dueños de WhatsApp, que tomaban la iniciativa de desmantelar sus políticas que tengan que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión. Disney también hizo un anuncio que volvían a dedicarse al entretenimiento y no tanto a los mensajes políticos. ¿Por qué está pasando esto? Está pasando primero porque ganó Donald Trump y por el tamaño de su victoria. Donald Trump salió contra esto y los republicanos en general salieron en contra de esto. Donald Trump salió contra esto hace, yo te diría, bastante tiempo. Yo te diría como al principio ya todavía de su época de no presidente.
y fue aglutinando las fuerzas de la gente que no querían que los obliguen a tomar empleados, por ejemplo, por su color, el color de su piel o por sus facultades intelectuales, no por sus capacidades intelectuales, sino por sus facultades intelectuales y además por su ascendencia. Entonces la gente empezó a inventar ascendencias, ¿sí? ¿Te acordás que Elizabeth Warren, la senadora de Estados Unidos, empezó a decir que ella es parte india? ¿Sí? La intención de incluirse a sí mismo en esos grupos. Lo que pasó fue que, por supuesto, estas compañías empezaron a perder dinero porque la gente que tomaron no era la gente idónea. Y lo veían como un impuesto que tenían que pagar. Cuando aparece Donald Trump, ellos volvieron a lo que es la lógica económica y es, ¿cuál es la meta de una compañía? Ganar dinero. No existe ninguna otra. ¿Sí? Todas las otras metas de las compañías son inventadas, pero una corporación tiene solamente una sola meta, ganar dinero. Y cuando la dejan, hace eso. Estaba pensando que durante mucho tiempo hubo mucha lucha por los derechos humanos, ¿no? Acá obviamente se han politizado. A nivel internacional estaba la lucha con respecto a las cuestiones raciales, estaba la lucha con respecto a la diversidad sexual. ¿Hasta dónde este péndulo va y viene? Porque mucha gente dice, bueno, entre comillas, se pasaron tanto de rosca que terminaron perdiendo derechos. ¿Qué significa esta cancelación de estas políticas de diversidad, equidad e inclusión? Es interesante la pregunta. ¿Significa que en este momento el péndulo está yendo hacia lo que los republicanos llaman el sentido común, que por supuesto se puede terminar yendo para el otro lado, pero yo ya no creo, a ver, no creo que en este momento haya un movimiento racista, realmente racista. Algunos movimientos tienen tintes racistas. Lo que pasa es que la idea viene de una decisión de la Suprema Corte del año 53 en Estados Unidos. Hasta el año 53 en Estados Unidos, los colegios y los trenes y muchas de las cosas estaban segregados, es decir, negros por un lado, blancos por el otro. En 1880, la Suprema Corte americana salió con una doctrina que aguantó hasta el año 53, que era separate but equal, separados pero iguales, ¿sí? Es decir, estaban obligados todos a dar las mismas condiciones a la gente de raza negra que a la gente de raza blanca. Lo que pasó en el año 53, y la Suprema Corte lo decidió por unanimidad, es separado nunca es igual. No funciona. Entonces, desde ahí en más, entramos en un área en donde se obligó a las personas a mezclarse, a mezclar los barrios, a mezclarse, por supuesto, en los transportes, etcétera, con bastante éxito y en la educación también. Llevó unos años, hubo que mandar tropas en el caso del sur de Estados Unidos, pero al final se logró, al punto que hoy el estado de Georgia, que era un estado del sur fanático, está hoy dirigido por sus senadores y su gobernador y su vicegobernador son todos de raza negra, ¿sí? Es decir, esto se dio vuelta totalmente. Viene el nuevo concepto y dice, no, con eso no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque dice, porque cuando, por ejemplo, hacen una ruta, dividen los barrios negros en dos, pasan la ruta por encima de ellos, y en los barrios blancos no. Entonces ahí empezó un punto de que había que ver qué más de estas políticas causan lo que uno llamaría el racismo. En este caso no importa si estamos hablando de racismo o de cualquier otra división, pero racismo es más fácil porque el negro y blanco se distingue, ¿sí? Judío y no judío no se distingue, gay y no gay no se distingue. Entonces, frente a esa distinción, que es la más fuerte y la más importante, y históricamente la que tiene más vigencia, empezaron a ver en dónde estas políticas ocasionaban un racismo indirecto o un efecto, un daño basado en el racismo indirecto. De ahí el próximo paso es obvio, ¿sí? Cada vez se iba más y más. Decía, bueno, ahora tenemos que obligar de que un porcentaje de las empleados sean negros. Y después quieren de que primero no se llamen negros, por supuesto, porque la palabra negro es una palabra fea. Entonces utilizaron la palabra africano-americano, un invento bastante especial. A todo eso vos sabés que Elon Musk es de Sudáfrica. Y él dice, yo soy tan africano-americano, es más, soy más africano-americano que la mayoría de los negros que hace 25 generaciones que están en Estados Unidos. Pero está bien, pero lo que quiero decir es que empezó con esa palabra, ¿sí? Africano-americano, African-American. Ahí empezó. Y de ahí en más empujaron todo lo que pudieron y llegamos a una situación en la cual tomar un empleado
o permitir que dentro de una compañía alguien haga, por ejemplo, un chiste misógino o contra los trans, estaba prohibido. Esta situación llevó a un choque entre la libertad de expresión, que en Estados Unidos es sagrada, y de hecho está sacralizada en la primera enmienda de la Constitución americana. Vos sabés que según la Suprema Corte americana se puede quemar una bandera americana porque eso es expresión, pero no puedes hacer un chiste sobre gays. Esto Sí. ahí, yo creo que ahí pasó, ahí fue la gota que rebalsó el vaso. Y ahora, digamos, ¿qué pasó en los últimos años con respecto a estas políticas, ¿no? Es la idea de, con estas políticas vamos a mejorar todo. Evidentemente, estas compañías que monitorean absolutamente todo, se han dado cuenta, por un lado, sí, el cambio político que está viniendo de la llegada de Trump, pero por otro lado, evidentemente, no han funcionado. ¿En qué cosas no han funcionado? Bueno, no funcionaron porque cuando tu meta es, a ver, resarcir, ¿sí? Un daño hecho hace generaciones hoy, Ujú. la persona no es la misma, las condiciones no son las mismas. A ver, una de las cosas que dicen, ellos fueron esclavos, deberemos pagarles indemnizaciones. Pero esa lista es infinita, ¿sí? Si vos tenés que empezar a pagar indemnizaciones históricas, es infinita. La muerte tiene que ser algo al final. Cuando alguien se muere, uno hereda el dinero, sí, pero uno no hereda todas las obligaciones raciales retroactivas, raciales, misóginas, etcétera, ¿sí? No se hereda eso. Y la idea es que vos seguís siendo culpable de cosas que hicieron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, que hoy se consideran malas, no en ese Ujú. momento. Claro, claro, claro. No, mientras hablabas de esto y hablamos de Estados Unidos, estaba pensando en el pedido de resarcimiento por parte de México a España, digamos. Ese es como un grado extremo de de estas políticas de cancelación o de diversidad y de equidad. Los españoles, la verdad que se la merecen, porque los españoles son de los más grandes líderes de la criminalización del humor, de la expresión humorística. Vos haces un chiste que no les gusta, viene la policía y te acusa de racismo, hay varios delitos. Así que, viste, ellos empezaron con esto, los españoles, y ahora los mexicanos, por supuesto, dijeron, si es así, entonces pagame indemnizaciones. Esto no tiene límite. Creo que eso también. El hecho que California estuvo hablando de indemnizar a todos los negros en California por el esclavismo de sus tártaras abuelos, ¿sí? Endeudándose California por 400 años con esto. Yo creo que eso, cuando le tocaron el bolsillo realmente a los americanos, creo que la gente se despertó y dijo, no, 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 esto tiene que parar, y no alcanza a parar solo eso, ¿sí? Es decir, fueron a la raíz. Trump gana las elecciones, los republicanos arrasan en muchos estados, y el resultado es que todas estas grandes compañías, Facebook, que era una compañía ultra woke, te diría yo, Ujú. Sí, claro. Amazon, con el diario Washington Post, que apoyó siempre todas las políticas woke, las más extremas, todas ellas, todos y muchos más, decidieron dejar toda la política de DEI, y además corren un peligro importante, y es la Suprema Corte en Estados Unidos. La Suprema Corte es conservadora en Estados Unidos, son 6 contra 3. Y si yo supongo que parte de la cuenta es, si esto va a llegar, vamos a terminar pagando sumas gigantes de dinero por juicios que no van a hacer. Y una cosa más. Hace 2 años, la Suprema Corte de Estados Unidos tomó una decisión que cambió todas las decisiones anteriores. Anteriormente se podía hacer lo que se llama acción afirmativa. Acción afirmativa decía que, por ejemplo, para entrar a medicina, el 10% de los estudiantes de medicina tienen que ser negros. Sí o sí. Y otro X tiene que ser latinos, etcétera. Esa acción afirmativa dejaba a mejores estudiantes afuera porque entraban personas según la raza. Esto fue llevado a la Suprema Corte varias veces, sin éxito, pero la última Suprema vez que lo llevaron, donde otra vez hay mayoría conservadora, lo declararon ilegal y abierto a juicio. Es decir, alguien puede hacerle juicio a la universidad si la universidad instituye este tipo de políticas. Imagínate vos las compañías que están en el negocio de no pagar, ¿sí? De no gastar y de ganar todo lo posible. Esto todo junto yo creo que llevó al cambio político que vemos, que justo fue inmediatamente después que Trump ganó, ¿no?
Ujú, sí, claro, claro. Y lo estábamos analizando por el lado de las empresas, ¿no? Estas empresas que ven por un lado el cambio, algunos dicen el cambio cultural y la llegada de Trump. ¿Qué puede llegar a pasar por el lado del gobierno de Trump con respecto a esta clase de políticas? Bueno, ya lo anunció, ayer estuvo el secretario de Defensa, el candidato a secretario de Defensa, que el Senado tiene que aprobar. En Estados Unidos todos los ministros tienen que ser aprobados por el Senado. Y en este caso el ministro, que es el ministro de Defensa, o secretario de Defensa, como se llama en Estados Unidos, le preguntaron piensa hacer en el ejército, y él dijo, va a haber absoluta igualdad. Lo único que va a importar es cuán bueno es el soldado. No me importa si es hombre, mujer, negro, no me interesa nada. Entre otras cosas, él había dicho en el pasado que, por ejemplo, las mujeres que tenían hijos no deberían ir a luchar. Y lo que él quiso decir es que él no quería que los chicos se quedan sin madre, lo cual, desde el punto de vista de la igualdad, no tiene razón, porque madre o padre es lo mismo, ¿sí? Es ahí donde lo atacaron un poco. Claramente las raíces son conservadoras, ¿sí? No son libertarias, ¿sí? No es una mirada desde la libertad, sino desde la vuelta para atrás, como vos dijiste, la del péndulo, ¿sí? Ujú, Yo creo que vamos a, por supuesto, hacia un ejército totalmente neutral en cuanto a su composición y probablemente mejorar bastante, que viene, la calidad del ejército americano es bastante baja. Y recordemos que no es un ejército con conscripción, ¿sí? Es decir, pagan. Entonces la ujú, gente va allá cuando ya no tiene otro trabajo. Esto es claro. importante. El ejército es el lugar donde va la gente que no consigue otro trabajo y que puede estar remunerado porque va a arriesgar su vida. Para arriesgar tu vida vos tenés que haber desechado las otras, ¿no? Claro, 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 claro. No, y estaba pensando, ¿y hasta dónde no empieza a perder derechos, digamos, las minorías, los inmigrantes, aquellos de los colectivos LGTB, hasta dónde en este péndulo no, y en esta cosa de, como había dicho hace un rato, de pasarse de rosca, no empieza a correr riesgo la pérdida de derechos adquiridos? Ese es el miedo que tiene. Mirá, el otro día salió en el Wall Street Journal un artículo muy interesante en donde dicen que la gente de LGBT está comprando armas para defenderse. Yo creo que es una exageración loca, creo que no va a pasar. La Suprema Corte en Estados Unidos no permitiría que pase algo así. No creo que haya ningún tipo de persecución. Tampoco no creo que vaya a ser efectiva. Eh, una vez más, si vos quisieras perseguir negros, es fácil. Mirá, ahí va un negro, ¿sí? Ujú, Si vos querés perseguir un gay, te va a costar mucho. Tenés que saber mucho sobre la persona. claro. Además, esta Suprema Corte decidió, que el matrimonio gay es un derecho. Así que yo creo que de ahí en más, yo no veo un peligro. Sí, el tema de los inmigrantes. Si vos considerás que los inmigrantes son una minoría, lo que pasa es que también podés decir que los asesinos son una minoría. ¿Sí? Es decir, Ujú, toda persona que viola la ley, por definición es una minoría. Si no, no estarían violando la ley, si no sería la mayoría. Y esa minoría, esas minorías sí corren peligro, especialmente todo, porque también, como en la Argentina, ¿sí? Se glorificó un poco a los criminales, ¿sí? Hay una glorificación de ellos. Vi a pobrecitos, cómo sufren, no tienen otra posibilidad, roban porque no tienen más remedio, etcétera. Ningún estudio avala esa visión, pero es una visión confortable, cómoda, que llevó, por supuesto, a la subida de la criminalidad en Estados Unidos en lugares muy bravos. Entre eso y los inmigrantes ilegales, en Estados Unidos hay muy poco apetito para la ilegalidad y yo creo que la línea divisoria va a ser legal o ilegal. Para muchos sigue siendo una minoría, otros dicen que no, pero también hablan de una discriminación hacia la mujer, no por cuestiones de sexo, no por cuestiones de raciales, no por cuestiones de diversidad sexual, pero en algunos aspectos también estaba esta política de intentar lograr una equidad con respecto a condiciones de trabajo de la mujer. ¿Qué visión hay en Estados Unidos con respecto a esto? Bueno, desde el punto de vista estadístico tienen razón, ¿sí? No hay duda que las mujeres reciben sueldos menores a los de los hombres. Esto está cambiando. Lo interesante fue en la votación, tanto en esta elección como la anterior en la que ganó Trump, en las dos que ganó Trump, las mujeres, no hubo una gran diferencia entre hombres y mujeres, contrario a lo que se creía en el voto. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen, o como los hombres, sí, pero en este caso la mujer tiene tres papeles. El primer rol que tiene, el más importante, es madre. El segundo es cónyuge. Y recién en el tercero es mujer.
Y si no hay suficiente, si hay inflación y le cuesta poner comida sobre la mesa, los chicos estaban antes que eso, los derechos de ellas, ¿sí? Si el marido no consigue trabajo porque no hay empleo o los trabajos son de mala calidad, primero está la idea del cónyuge. Y Ujú, ahora los derechos de ella, y acá la historia se basó mucho en el tema de los abortos. Vos hablás de un tema de compensación económica, ¿sí? Pero en Estados Unidos la intención era decir que la mujer, y es cierto, la mujer es la que tiene que pasar o no un aborto. Y los derechos del aborto. Era, otra vez, es cierto, es un tema que para algunos es importante. La Suprema Corte de Estados Unidos no decidió que estaba prohibido el aborto, decidió que cada estado decide solo, cosa que va, va en línea con el derecho constitucional. Vos sabés que yo soy abogado, digo ujú. para que sepamos que sé de lo que estoy hablando, y el haberlo federalizado, digamos, era una cosa distinta. Ahora volvemos entonces a la parte remunerativa de ellas. Y es cierto, hay una diferencia, y esa diferencia el mercado la va a tener que cambiar. Esto por ley no funcionan. En general las órdenes a la economía terminan mal, ¿no? Ujú. Y sabes que también estaba pensando en, dentro de estas políticas o este cambio cultural, también estuvo mucho el tema de la política de la cancelación por acusaciones sexuales. Sobre todo en Hollywood pasó mucho. Está el caso de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, pero también está el caso de Johnny Depp, donde muchas actrices empezaron a acusar, en algunos casos llevaron adelante denuncias que llegaron a cuestiones concretas, y en otras cosas estaba esta cosa de la denuncia por la denuncia y también esta cuestión pendular. ¿Qué visión tenés con respecto a esa parte también de la política de la cancelación o del cambio cultural? Lo de Hollywood es algo especial y curiosamente los números que vienen de Hollywood de denuncias son infinitamente más grandes de los que había antes, también frente al mundo corporativo y el de deportes. Y lo que tienen en común todos estos tres es la fama, y especialmente la infama, no la infamia, ¿sí? La infama, la falta de fama, el anonimato, que es el gran enemigo de de todo actor y toda persona que le gustaría estar y no está más. Y entonces cuando hace una denuncia, por ejemplo, contra Johnny Depp, dice tres cosas. Primero dice, yo estuve con Johnny Depp, con eso, con lo que dice. Segundo, por supuesto, yo soy una víctima. Y la tercera, paso de que se hayan olvidado de mí a, mira, yo soy una actriz y quizás me quieran tomar a mí para trabajar y ahora los agentes o los productores me van a tener en cuestión. Lo mismo en otros lugares, algunos es por dinero, etcétera. Pero los números no avalan esto a nivel de la gente común. No hay más denuncias cancelatorias, porque no vas a cancelar a alguien que nadie conoce, ¿sí? Nadie va a cancelar al panadero de frente. Ujú, Es decir, todo esto tiene un background económico, y esto nos lleva un poco al macartismo. Horacio, vos por supuesto sabés de qué se trata, pero para beneficio de nuestra audiencia, Eugene McCarthy era un senador de los Estados Unidos que decidió salir a buscar comunistas dentro del servicio civil o dentro de los empleados públicos americanos y en Hollywood. Y fue una cosa terrible y la gente perdió su trabajo y empezaron a haber listas negras, exactamente igual que ahora. Igual, igual, igual. Eventualmente apareció un tipo muy famoso de la televisión americana y dijo, esto es una barbaridad, este hombre no le podemos permitir de que este senador decida la cara de nuestra sociedad, y terminó con el concepto de macartismo. Es exactamente lo que se hizo en Hollywood esta vez, pero esta vez en vez de perseguir comunistas, se persiguen a hombres blancos por su abuso sexual, que puede haber sido incluso una palabra, un chiste, así, ujú. directamente. Y esta cuestión del abuso sexual que pudo haber sido una palabra, un chiste, una mirada, también impactó en el trabajo y en las políticas de contratación o de suspensión o un montón de departamentos que estaban destinados a solucionar cualquier tipo de estas cuestiones. También ahí algunos consideran que hubo como una pasada de rosca, que hubo tanta denuncia, que hubo tanta cuestión vinculada a las mujeres, que las mismas mujeres terminaron siendo perjudicadas por estas políticas.
Así es, porque la gente tiene miedo de tomarlas. ¿Para qué voy a tomar a alguien que después me va a hacer un problema? Yo escuché de gente en el mundo corporativo alto, que son gente que yo conozco, y no estaban tomando, se estaban cuidando con tomar secretarias. Tomaban alguna mujer muy mayor, alguien que no les va a traer un problema. La gente tiene miedo porque las denuncias eran bravas y la gente era echada de las compañías. A la menor acusación, primero lo echaban. Es decir, la presunción de inocencia también desapareció. Entonces, la presunción de inocencia desapareció, el derecho de la libre expresión desapareció, y si vos te pones a pensar, ya estamos entrando en los confines más bien de una dictadura que de una democracia. Y es ahí donde la gente, yo creo que se asustó mucho y se sintió, y aparte le empezó a tocar a gente que uno le tenía cariño. Dice, oye, espera, este tipo, justo a él, futbolistas le pasó, ¿sí? En Estados Unidos fueron deportistas, de todo. Por Ujú. supuesto que hubo hombres que, está claro, ¿sí? No todos son inocentes, al contrario, pero la presunción de inocencia tampoco existía. Y todo esto fue erosionando, cavando adentro del corazoncito de la gente, hasta que le dieron la oportunidad de expresarse, y yo creo que gran parte del triunfo de Trump y de los republicanos pasó por ahí. Está también el tema de los trans, ¿sí? Ese tema fue, yo te diría, al final fue la gota que rebalsó el vaso desde el punto de vista del público, ¿sí? El hecho de que aparecieron deportistas, hombres que se declararon mujeres y que te empezaron a competir y por supuesto a ganar todas las competencias porque son hombres que se declararon mujeres. Lo tuviste en las prisiones en Estados Unidos, en Inglaterra y en la Argentina, ¿sí? Hombres declarándose mujeres para poder pasar a una prisión femenina donde violaban a las mujeres. Y así la lista. En el tema de los deportes yo creo que fue donde la gente se pudrió. Porque algo que tiene el americano que lo hace especial es que él cree mucho, mucho, mucho en el fair play. La mano de Dios no hubiera funcionado nunca en Estados Unidos, jamás. Ujú. ¿Ok? Ujú. Es decir, los argentinos son más pragmáticos en ese sentido, que ellos quieren, lo que quieren es ganar. Los americanos creen en el fair play, creen en que las cosas tienen que ser justas. Y el fair play estaba siendo violado con las políticas para los trans, que empezó a hacer ridículo, ¿sí? Directamente, lo veíamos nosotros ¿te acuerdas la boxeadora argelina? Sí, Este, claro. ese tipo de cosas. Vos querés ver deporte, vos querés ver deportes en donde vos no sabés cómo va a terminar, pero si vos vas a ser un tipo grandote con un, con un martillo, agarrándose con un chico chiquito, ya sabés cómo va a terminar esa pelea. Ujú. Sí, sí, Es sí, decir, claro, claro. es parte del suspenso, y lo estaban matando. Y finalmente empezaron con la historia de convertir a chicos, hacerle convertirlos si decidían de que un chico se siente mujer a los 4 o a los 5 años, operarlo o hacerle todo tipo de darle hormonas. Y esto también a la gente empezó a asustarse y dice, pero a un chico a los 4 años no sabe lo que es, no puede ser que sepa que es de otro sexo. Muchas de estas cosas que iban en contra del sentido común terminaron en lo que vimos de Facebook, Amazon, y vamos a seguir viendo en otros países también. Ujú. A eso iba, porque hasta ahora da la sensación de que todo esto está pasando en Estados Unidos. En algunas cuestiones, no sé si es lo mismo, acá también se habla de un cambio cultural, me parece que no tiene que ver con esto que estábamos describiendo, sino que el cambio cultural tiene que ver con la lucha contra la corrupción, la lucha contra el déficit fiscal. Me parece que el cambio cultural acá en Argentina significa otra cosa. Pero a nivel internacional, esto también empieza a verse lo que estábamos describiendo que está viéndose en Estados Unidos. Mira, lo ves en los discursos de los partidos políticos que ya ahora están tomando mucho protagonismo en Europa. En Holanda, por ejemplo, Wilders, el partido de él, el Partido de la Libertad, habla del tema todo el tiempo, aunque en ellos están mucho más metidos con los derechos que le dan a los inmigrantes. Es decir, dependiendo en qué país duele más, ¿sí? Eh, en España, el partido Vox, que era un partido que no existía básicamente y que hoy es el tercer partido más grande de España con una proyección quizás mayor, estuvo saliendo en contra de esto, y mucha de la plataforma de ellos pasa por ahí. Lo tenés en Chega, el partido parecido a Vox que hay en Portugal, que ahora es cada vez más poderoso. También salió tercero y hoy está detrás de la coalición.
En Alemania, el AfD alemán también está por esa línea y está por salir segundo en las elecciones, por lo menos lo que dicen las encuestas, en febrero. Hay que ver si solo sale segundo. En Austria, de hecho, ya hay el partido de ultraderecha ya ahora está formando gobierno. Y todos estos partidos, absolutamente todos los partidos salen en contra de esto. En Hungría, de hecho, donde gobierna la derecha, directamente esto no pasó. Pero tenés otros países como Israel, donde tenés un gobierno de derecha en Israel, en donde sí, esto sigue siendo muy central y muy fuerte, aunque está la religión que para muchas de estas cosas, eh, pero bueno, en un país donde Israel tiene una cosa curiosa y es que los matrimonios y los divorcios se hacen según la religión tuya. O la religión de tus padres. No existe algo civil. Entonces, no se puede casar gays, no sé, y seguro que no se puede casar un hombre que se cree mujer con otro hombre, ¿no? Ujú, sí, claro, claro. Esta conversación que estamos manteniendo con Muki lo estamos manteniendo terminando la segunda semana de enero. Falta nada para que asuma Trump, falta nada para que termine su gestión Biden. ¿Qué puedes contarme de de las últimas semanas de Biden al frente del poder en los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo? Te voy a dar un pantallazo de una sola cosa. Ayer Biden hizo su discurso de despedida. El rating fue casi cero, nadie le importó. Un hombre que tiene 33% de popularidad se va con 33% de popularidad y se fue diciendo de que él hubiera ganado a Trump. Sí, después del debate ese famoso del cual hablamos, ¿te acordás? Sí, claro, En claro, nuestros, claro. era imposible que le gane a nadie. No, no, ese debate le terminó la carrera y él sigue hablando así. Hay una sensación, él está ahora firmando decretos a troche y moche para tratar de evitar de que Trump lleve a cabo sus políticas. Le pone, digamos, hace cosas que lo van a obligar a Trump a llevar varias semanas para poder desarmarlas, o quizás van a necesitar una ley. Especialmente se ocupó otra vez sí, de todo lo que el tema de Days, y justamente bastante, y trató de evitar, y bueno, es bastante patético el final de Biden, me entristece. Debo decir que el final de Trump no fue mucho mejor, ¿sí? El final de la Ujú. primera presidencia, ¿sí? Están amargados. Y yo, a ver, cuando Obama dejó de ser presidente y se lo entregó a Trump, Obama no dijo una sola palabra. Yo no considero que fue un gran presidente, pero había algo de un nivel. Mira, ahora la esposa de Obama no viene a la asunción de Trump. Hay un comportamiento que rompe normas, y rompe normas de convivencia, ¿sí? No normas como decíamos antes, ¿sí? De corrección política. De convivencia. Vos fuiste esposa de un presidente, asume otro presidente, no te gusta, ¿sí? Nadie te dice que tenés que darle un beso, solamente tenés que estar ahí, y el anuncio que no va a estar, porque una cosa es no estar y otra cosa es anunciar que no estás, además. Es parte de todo yo te diría, el desarme del Partido Demócrata, que se quedó sin líderes, que además está pasando el incendio en California, un tema que yo lo pensé si no vamos a hablar de ese tema hoy, pero todavía no está terminado ese incendio, en donde claramente tanto la intendente, que es demócrata, como el gobernador, que es demócrata, eh, se mandaron un papelón que además costó vidas y además le costó creo que son 30.000 casas que están Ujú. inhabitables. Sí, 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 sí. Sí, parece una zona de guerra, parece Gaza. La costa de Malibú es como si hubiera atravesado una guerra. Y aprovecho para preguntarle también con respecto a esto que tiene que ver mucha actualidad. Se acaba de anunciar una especie de, no sé llamarla tregua, acuerdo entre Israel y Hamas. A primera vista, ¿qué lectura haces de lo que se acaba de Prim- pactar? Primero acaba de haber un anuncio de que se posterga el acuerdo porque jamás salió con nuevas exigencias. Mm, Cosa que no me sorprende, porque ese es el estilo en general árabe de negociar, que es sí, una forma, no es una crítica, ¿eh? Que sí, así negocian ellos. Una de las sí, sí, cosas que sí. tenés que saber cuando negocias con un árabe es que un momento antes siempre te va a salir con un martes 13. Sí. No para Es que una no cuestión, para no firmar. claro, ¿Cómo? es una cuestión cultural, no tiene que ver con esta situación de guerra, sino que también pasa en No, la no. negociación por alfombras o por café. Perfecto, exactamente así. Entonces, no sé por qué se sorprende la gente que ellos iban a hacer esto.
Yo supongo que al final van a aflojar con lo que ellos están exigiendo, lo hacen para mostrar que ellos son duros. No te olvides que tienen un problema muy serio, que la población los tiene entre cejas, mucho a ellos, ¿sí? Ujú. Después de la destrucción, porque ahora va a haber un cese de fuego y van a llegar y está hecho pedacitos la Franja de Gaza, ¿sí? No es un lugar vivible hoy la Franja de Gaza, ni lo va a ser en los próximos 10 años. Así que todavía falta todo eso. Creo que el acuerdo desde el punto de vista de Israel es un mal acuerdo. Creo que Israel, pero creo que no tuvo más remedio porque Trump exigió que cuando él asuma, este tema tiene que estar cerrado. Y lo dijo públicamente, por supuesto amenazando a Hamas, que si no va a ser un desastre. Pero la idea es, yo no quiero el día de la Asunción tener encima este tema y tener que ocuparme de eso ahora. Israel no tuvo más remedio que acceder a condiciones que no son las que hubiera accedido en cualquier otras condiciones. De hecho, no accedió en mayo, que eran exactamente las mismas condiciones, y Israel dijo que no. Y así que, bueno, no creo que no se va a firmar, no creo de cómo va a salir de esta Israel no firmando. Jamás, entre otros motivos para pedir ese último pedido, ese pedido una exigencia bastante brava, porque jamás exige que Israel no, a ver, voy a contarlo de otra forma. Israel tiene derecho a vetar cualquier prisionero que tiene ella para ser liberado a cambio de rehenes. ¿Por qué? Porque hay gente que son grandes asesinos y Israel no lo va a liberar. Entonces ese derecho a veto está escrito, ayer se publicó el acuerdo, es público. Y ellos dicen que no, que Israel no puede tener ese derecho a veto. Entonces aprovechan este momento donde ellos creen que Trump lo va a obligar, y yo igual creo que esto va a pasar y este acuerdo va a salir. El acuerdo habla aparte de muy pocos rehenes, y lo más importante, no distingue entre rehenes vivos y muertos. Se habla de casi 100 rehenes y lo que hay probablemente vivos algunos dicen 30, otros dicen 50, no más que eso. Claro, Y claro. no sabemos quién está vivo y quién está muerto, no se sabe nada. Se saben solamente de dos de ellos que sí saben, porque jamás contó, el resto nadie sabe. Ujú. De esto lo hemos hablado muchas veces, esta toma de rehenes, ¿no? La última vez que creo que hablamos de este tema fue cuando hablábamos de la situación del gendarme argentino en Venezuela con respecto a Maduro, esta cuestión de tener a alguien para negociar. Para muchos, incluido yo, me llama la atención esta cuestión de por cada rehén israelí, al menos 30 rehenes o detenidos palestinos. ¿Esto es habitual? Sí. El número era 1 contra 1000. No solamente es habitual, pero ellos no son detenidos. Ellos fueron detenidos, Ujú. juzgados con abogados, con todos los derechos y encontrados culpables, ¿sí? Acá, y apelado, y después de haber apelado. Estos no son rehenes. Israel no fue y secuestró al tuntún lo que Claro, estos encontraba son para delincuentes interrogar. condenados. Ujú. Estos son delincuentes terroristas condenados, no delincuentes comunes. Son delincuentes terroristas condenados. Entonces, sí, a ver, vos podés mirarlo del otro lado, ¿sí? Yo si fuera Hamas, cuando estoy cambiando un rehén por 30, estoy diciendo que cada israelí vale 30 de los míos. Pensalo, desde ese lado Sí, yo creo claro. que es una declaración terrible de parte de ellos. Sí, 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 por supuesto. Israel está dispuesta pero es más, intercambia cadáveres por prisioneros. Cadáveres. Es decir, que ellos se quedan con los cadáveres porque saben que los israelíes valoran mucho el valor de la devolución del cuerpo a la familia. Ujú. Eh, es un tema que, por supuesto, cada uno lo vive como lo vive. Yo no tengo ni críticas ni nada acá. Yo no lo entiendo, pero entiendo que esto le pasa a la gente, y lo importante es Sí. que la gente no sufra. ¿Sí? Al final mandaron su hijo al ejército y quieren el cuerpo de vuelta, el cuerpo de ellos o de los rehenes. Hay chicos, están los dos chicos de Vivas, Ujú. que Sí, vamos a ver si están vivos. sí, 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 claro. Sí, y en qué condiciones. Eh, pero otra vez, van a entregar ahora a los chicos y las mujeres y los hombres mayores de 50 años. Entre estos 30, pero no sabemos cuáles de ellos, cuántos están vivos y cuántos muertos. Israel exigió todo el tiempo y jamás no le dio la lista de la gente que está viva. Y jamás se negó a darla. Creo que con eso está todo Sí, claro, claro. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y del lado de los que, digamos, del lado de los delincuentes condenados que está pidiendo Hamas en el intercambio, ¿cuáles son los principales riesgos? ¿Qué tanto terrorista importante tiene detenido Israel? Estoy pensando en esta cuestión de la recomposición de Hamas que ha quedado destruida con el correr de los últimos meses. Mira, a los prisioneros que tienen sangre en sus manos, así se dice, ¿sí?
no pueden volver no pueden estar ni en Israel ni en los territorios. Pueden ir a Gaza o ir al extranjero. Sí, sí, por supuesto, es gravísimo entregarlos. Teóricamente no van a estar de vuelta en Israel, pero van a estar en Gaza, sí, o van a estar en Argelia o donde sea. Los otros prisioneros, los que no tienen sangre en sus manos, la gente que cooperaba, que ayudaba o que simplemente intentó matar a alguien pero no lo logró, esa gente sí tiene derecho a volver a Judea y Samaria. Yo me imagino que entre todos estos prisioneros hay gente que va a trabajar, que Israel la dio vuelta, ¿sí? Y le va a servir para trabajar como espías dentro de esos. Así que esta gente, como jamás sabe lo que yo estoy diciendo, no. ¿Te imaginas que si se me ocurre a mí, se le ocurrió a Jamás también? Ujú. No los va a incorporar enseguida y los va a tener muy a prueba. Es decir, yo creo que el riesgo es menor de lo que parece, pero no por nosotros, no porque ellos no quieren, porque jamás va a estar preocupado. ¿Entendés? Claro. Después de como los agarraron en todos los lugares, como Israel tenía excelente inteligencia durante toda la guerra, el miedo es que estos tipos anden, por ejemplo, que les hayan puesto ¿cómo se llama? Un transmisor. Es decir, vamos a ver un tiempo largo de desconfianza hacia estas personas y eso yo creo que en algún lugar morigera el peligro de estas personas siendo liberadas. Muki, ¿nos reencontramos la semana que viene? Sí, por supuesto, seguimos. Yo voy a seguir en Buenos Aires todavía, así Ah, que perfecto, buenísimo. sí, Entonces, sí, esta sí, sí. comparación en la distancia es una distancia no se mide en miles de kilómetros como las que hemos tenido a lo largo del año. Son a la velocidad de la luz, pero muy cerca. Perfecto, nos encontramos la semana que viene entonces. Esto es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como cada semana los invitamos a participar de esta charla que mantenemos con el Observador Internacional Muki Tenenbaum. Hasta la próxima, Muki. Hasta la próxima.